Lucho, pero sí quiero sencillamente introducir la conversación con un pasaje ya de finalizando el libro. La política se ha degradado sin solución. El momento heroico pasaron también los tiempos de hierro y todo lo que siguió después, hecho con materiales cada vez más deleznables. Al final ya no hay poder, solo queda la enfermedad. Es claro que la corrosión e inestabilidad no serán superadas por el siguiente gobierno. El poder en el Perú devora a quien se le acerca. Hay suficientes razones para creer que este momento de la historia no ha culminado, es decir, que aún no hemos visto lo peor. Parte pues de una crisis continuada y parte de esta crisis es narrada en como señalo completo, reportaje quirúrgico, muy documentado, con muchas fuentes, de lo que fue no solamente la reacción política durante el gobierno, particularmente de Martín Vizcarra frente a la pandemia, sino cómo se vivió entre los diferentes actores del país. Luis Johamovich, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto reencontrarnos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia que también tiene que haber sido agotadora, ir acompañando a la pandemia en sus subidas, sus bajadas y tratar de reportarla en un producto como este? Sí, bueno, pero esa es la característica de la pandemia, ¿no? Que nada queda fuera. Todo es como un hoyo negro en donde por gravitación todo entra, y por supuesto entra a la vida de los que escribieron eso. Fueron meses muy intensos. Por un lado hay el don de poderse o sea, salí de mí mismo y me encontré una base sólida para atravesar los peores meses de la pandemia. Uh-huh. Eso fue muy positivo, pero por otro lado se convirtió o sea, era lanzarse a la pandemia, era vivir la pandemia en lo posible, excepto obviamente en el aspecto médico, uh-huh. Virológico, pero y además lo hemos vivido, ha sido un año. El libro quizá en la parte médica, político-sanitaria, se detiene en la primera ola, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero claro, esa primera ola involucra todo el año. En fin, el 2020 va a ser recordado y estudiado muchísimo, ¿no? Así es. Es por supuesto muy recomendable el libro, como digo, hay muchísimo de los protagonistas que tomaban decisiones, como dices tú, de política sanitaria, casi retratos muy humanos, porque no puede ser fácil estar en medio de esta situación, pero sí te quería preguntar, insisto, sin dar spoilers y recomendando el libro, ¿cómo observan ustedes este resultado final, que ante estas medidas, que hay que recordarlo, en un inicio fueron reconocidas incluso por el mundo, ¿no? O sea, las tempranas cuarentenas, qué sé yo, ahora bueno, se critica todo porque después de la guerra ya sabemos lo que pasa, pero el hecho de encontrarse con este per cápita más elevado del mundo en términos de mortalidad, y el libro por supuesto toca, ¿no?, el tema de la informalidad, un caso paradigmático como el de Iquitos, etcétera. ¿Cómo observas al final tú ese contraste entre las políticas inicialmente planteadas y el balance de muertos que tenemos que lamentar? Bueno, esas son las grandes preguntas que todavía no hemos resuelto. Quizás ni siquiera las comenzamos a formular. Pero digamos que la pandemia es como una experiencia de aprendizaje muy intenso, no solo en el Perú, en todo el mundo. Uh-huh. Y de pronto nos hemos visto reflejados, medidos en una realidad y bueno, ahí vamos navegando, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, yo creo que este es un libro que no puede tener spoiler, o sea, lo que ha ocurrido es
está ante nuestra vista. El problema, como lo has planteado, es que, claro, tenemos que encontrar las respuestas, las explicaciones. Y bueno, es enorme, ¿no? Yo a veces me pregunto si es posible contar una pandemia, ¿no? Es una tarea sobrehumana. ¿No? Pero el libro recoge, efectivamente, en medio de este tránsito, recoge, pues, por supuesto, la evolución, ¿no? O el desarrollo, o el descalabro, mejor dicho, político del país en paralelo, y eso es muy interesante verlo desde dentro, porque evidentemente ustedes han tenido acceso a los personajes centrales de esta historia, pero no dejan de describir el progresivo aislamiento político que vivió Martín Vizcarra, que parece ser, en todo caso, una constante de nuestros gobernantes. Alguien me decía por ahí, el presidente de la República está mucho más solo de lo que uno cree, y esto por supuesto nos lleva a nuestra situación actual. Por eso leía este párrafo, lo ponía como introductorio, es un párrafo que está casi al final del libro en realidad, pero es esto que el poder que devora en el Perú a todo quien se acerca, y aquí, por ejemplo, ahora vivimos el comienzo de un gobierno inesperado, súbito, y al mismo tiempo con un fuerte mensaje voluntarista de saque, ¿no? Que uno ya sabe cuáles pueden ser las complicaciones. Es muy interesante, Lucho, este perfil político de Vizcarra por ese lado, ese progresivo aislamiento, ¿no? Sí. En realidad Vizcarra, si tenemos que definirlo en esos términos, acaba por consunción, o sea, se consume, se seca, se aísla y finalmente cae. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Es muy complejo, ¿no? Y sin duda hay los rasgos personales, psicológicos de la gente, pero también es una trama gigantesca que nos mueve, ¿no? Digamos que la política es como la autobiografía colectiva del país, escribe define una forma en la que estamos viviendo. Por eso es que la política se volvió demente, o sea, perdió la cordura en algún momento. En realidad ocurrió hacia julio, agosto, por ahí, bueno, con el primer intento de vacancia. Y entonces las cosas se descarrilaron y todo era posible, ¿no? Uh-huh. Y es lo que seguimos viviendo, porque además a un día le sigue el otro. Un cambio de gobierno no es un cambio de realidad, es numerología en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viviendo esta larga crisis, que la podemos llamar política, pero obviamente tiene otras caras, y creo que no hemos visto lo peor, ¿no? Hablan de la política cainita. Marcas este momento prácticamente ya de demencia de la política, pero podríamos decir que la crisis venía de antes, ¿no? Obviamente. Sí, claro. ¿No? O sea, y digamos, este último quinquenio, y uno podría interpretar también que es otro punto en el cual, que el libro toca, al menos en su descripción, que es, y uno diría, ¿no? Esta última elección, en parte también es hija de la decepción total, ¿no? Porque Vizcarra en un momento cosecha un buen porcentaje de popularidad. Esto se disuelve en hechos que ustedes también señalan, la historia juzgará, ¿no? El escándalo de la vacunación, etcétera, ¿no? Cosas que por momentos parecerían en realidad menores, ¿no? Pero la decepción ante Vizcarra, ¿no? Ocurre, la decepción que hay quienes quieren todavía, actores políticos, buscan reivindicar este gobierno del señor Merino el Breve, ¿no? O sea, parte de esa pugna, ¿no? También desemboca en esta situación que ahora vivimos, que es esta suerte de gobierno fortuito, donde tienes, claro, un partido que quiere sentar sus reales, pero resulta que es un partido de acento radical. Entonces, así estamos, ¿no? Así estamos. Yo sé que adivino no eres, pero ¿cómo ves, siendo un estudioso del poder, el curso de los acontecimientos en los próximos meses? ¿Hay posibilidad de ir equilibrando esta nave? Las preguntas, Enrique, muy tuyas.
Sí, bueno, así estamos. Esa es un poco la... la yo incluso no quisiera, no solo por las altas posibilidades de equivocarme y la fragilidad natural, sino por protección colectiva, no quisiera decir qué es lo que yo pienso que va a venir. Es demasiado negro, apocalíptico. Mejor no entremos todavía a eso y quedémonos un poco en lo anterior. Y en esta crisis larga de que no sé cuándo la podemos fechar, pero viene de muy atrás. Y sin embargo, cada vez, eso es el, digamos, el abismo de la crisis, ¿no? Cada vez que uno recuerda las crisis anteriores, por ejemplo, las del 2016 o la oposición del fujimorismo y, en fin, todas esas tramas, o la misma trayectoria de Vizcarra, sí. Parecen pequeñas, parecen menores ante lo que nos abisma, se acerca. Estamos, es el vértigo de una crisis, ¿no? Yo me quedo un poco ante eso y no quisiera profundizar en qué podría suceder. No, y a veces los antecedentes de todas maneras nos marcan derroteros. Ojalá en este caso efectivamente pues tengamos todavía días contados. Como siempre, Luis Johamovich, leyéndote con entusiasmo e interés. La pandemia me ha quitado la posibilidad de vernos más seguido. Ojalá también se pueda retomar eso dentro de poco. Gracias, Lucho Johamovich, por estar con nosotros. Así será. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, entonces.